Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta su cuarta clase de Física 2. Iniciamos el bloque número 2 con el tema de temperatura. Bueno, el bloque 2 es temperatura y calor. Vamos a iniciar con el tema de escalas de temperatura. Vamos a ver precisamente todas las escalas de temperatura, en qué consiste cada una y también vamos a observar también algunas conversiones, vamos a ver fórmulas de conversión, veremos algunos ejemplos y les dejaré sus actividades correspondientes. Bueno, vamos a iniciar entonces con la escala Celsius. Anders Celsius en el siglo XVIII desarrolló esta escala. Esa escala es muy sencilla de explicar y lo que trató de hacer Celsius era darle mucha importancia al agua. De hecho, el cero de esa escala es el punto de congelación del agua y el 100 de su escala es el punto de ebullición del agua. Y él intentó hacer 100 grados entre el punto de congelación y el punto de ebullición, tratándole de hacer más adecuada. Por eso también se le llaman grados centígrados. ¿Por qué? Porque como son 100 escalas entre el punto de congelación que es 0 y el punto de ebullición que es 100, por eso se le da ese nombre. Pero Anders Celsius lo que hizo principalmente fue eso, tomar los puntos de congelación y ebullición y los, los manejó primero como 100 el punto de congelación y 0 el punto de ebullición, pero más adelante se invirtieron para hacerlo más sencillo, haciendo que 0 quedara el punto de congelación y el 100 quedara el punto de ebullición. Ahora, la escala de Fahrenheit. En esa escala es algo muy... Mmm, lo que trataba de hacer Fahrenheit era evitar tener números negativos. Entonces, lo que resultó siendo es que él hizo una mezcla de sales en agua, era agua, hielo y sal de amonio para obtener el número 0. Y después tomó su propia temperatura corporal para obtener el 100. Claro está que hubo una equivocación y al final pues era 98.6, pero en general 100 era la escala final y con las correspondientes conversiones, se resulta que el agua tenía un punto de congelación de 32 Fahrenheit y su punto de ebullición es de 212 Fahrenheit. Y también lo que observamos también es que entre el, el 0 Celsius, que en este caso es 32 Fahrenheit, y el 100 Celsius, que es 212 Fahrenheit, hay 180 divisiones. Eso es lo que hace principalmente la capacidad de que tengamos la conversión un poco más sencilla. Ahora, las escalas absolutas del calor. Existen dos escalas absolutas, las escalas Kelvin y la escala Rankine. Bueno, la escala Kelvin es la que se utiliza en el sistema internacional junto con los grados Celsius. Y la escala Rankine es la que se utiliza en el sistema imperial junto con los grados Fahrenheit. Bueno, en este caso, ambas escalas mencionan que el 0 como su punto de... como su punto único y no existen negativos. ¿Por qué? Porque se supone que al 0 Kelvin y al 0 Rankine, es decir, más o menos menos 273.15 centígrados o Celsius, es la temperatura en la cual existe una mínima expresión energética de las moléculas, haciéndolo una escala absoluta, puesto que como no hay ceros, no hay menos 0 o no hay menos 1, entonces, y las moléculas no se pueden enfriar más de lo que están allí, entonces tenemos que las escalas Kelvin y Rankine, por eso le llaman absolutas, porque el 0 es un punto en el que ya no puede ir más frío y de allí solamente puede ir hacia arriba. Ahora, algo importante que deben de saber es que cuando nosotros expresamos grados Fahrenheit o grados Celsius, siempre se le pone el signo de grados y luego se le pone la C para Celsius o F para Fahrenheit. Pero en las escalas absolutas de calor
se obtienen a la escala Kelvin, no tiene el signo de grado, solamente se le pone una letra K. Y en la escala Rankine se obtiene una R nada más, no se le pone grados R, sino solamente R, para que lo tomen en consideración al momento de hacer su examen. Bien, vamos con la tabla de conversiones. Aquí está la tabla de conversiones. Cópiela, póngale pausa al video. Ahí está todas las conversiones de grados Celsius a Fahrenheit, de Celsius a Kelvin, de Celsius a Rankine, de Fahrenheit a Kelvin, de Fahrenheit a Rankine, etc. Entonces, nosotros aquí tenemos todas las conversiones. Y lo que vamos a ocupar más son las de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin y de Fahrenheit a Rankine, porque son las más sencillas. ¿Por qué? Porque tenemos que grados Celsius a grados Fahrenheit, su fórmula es grados Fahrenheit es igual a grados Celsius por 1.8, esto se resuelve primero, más 32. Ahorita veremos un ejemplo. Luego de Fahrenheit a Celsius es Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. De Celsius a Kelvin solamente es grados centígrados más 273.15. Y de grados Fahrenheit a Rankine solamente son grados Fahrenheit más 459.67. ¿Ok? Bueno, esos son los que vamos a ocupar principalmente. Claro que podemos ocupar algunas de estas otras en el examen o en la tarea. Así que vamos a iniciar con algunos ejemplos. El primer ejemplo es, se tiene una persona que presenta una temperatura de 38.5 grados centígrados, pero se necesita reportar en grados Fahrenheit cuál es la temperatura del paciente. Entonces, recordemos que aquí está que nos da el problema grados Celsius y los debemos de pasar a grados Fahrenheit. Entonces, aquí está la fórmula. Grados Fahrenheit es igual a grados centígrados por 0.8 más 32. Entonces, sustituimos los grados centígrados, que es este dato, aquí. Y nos da grados Fahrenheit es igual a 38.5 por 1.8 más 32. Luego, resolvemos primero la multiplicación. Es lo importante, resolver primero la multiplicación. O la suma, lo que está dentro de los paréntesis se resuelve primero. Entonces, 38.5 por 1.8 nos da 69.3. Más 32 nos da un total de que la persona tiene 101.3 grados Fahrenheit como temperatura corporal. De hecho, tiene una ligera fiebre. Ahora, en el ejemplo número 2, se reporta una temperatura de 55 grados en una ciudad estadounidense, pero Carlos no sabe si hará frío o calor. ¿Cuál será la temperatura el día de hoy? Bueno, tenemos que la fórmula es grados centígrados es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Recuerden resolver primero lo de los paréntesis. Entonces, se reporta 55 grados Fahrenheit. Entonces aquí tenemos 55 grados Fahrenheit menos 32. Estas resta nos da igual a 23 sobre 1.8 nos da igual a 12.78 grados centígrados, lo que significa que hará un poco de frío. Y por último, el ejemplo número 3, un laboratorio reporta una temperatura de 76 grados en una solución de mercurio, pero por reglas de laboratorio, toda temperatura se debe reportar en grados Kelvin. ¿Cuál será la temperatura de la solución? Bueno, entonces tenemos grados Kelvin, Kelvin, porque recuerden que no lleva grados, es igual a grados centígrados más 273.15. Entonces tenemos grados Kelvin es igual a 76 grados centígrados, que es lo que nos reporta el laboratorio, más 273.15. Hacemos la suma y nos da igual a Kelvin es igual a 349.15 Kelvin. Recuerden que no debe de tener grados. Acá, las actividades de realizar. Recuerden realizar su foro. ¿Por qué? Porque ahí voy a estar viendo el resumen que van a tener que realizar y si tienen alguna pregunta, deben de contestar esa pregunta.
Y les contestaré esa pregunta, perdón. Ahora, luego nos dice, el ejercicio número 1 se presenta a una temperatura de 76 Fahrenheit en una ciudad americana. ¿Cuánto será en grados Celsius? El ejercicio número 2, tenemos que el alcohol tiene un punto de ebullición de 68 grados centígrados. ¿Cuál será ese punto en grados Fahrenheit? Luego, tenemos una temperatura de 850 Rankine en una solución en ebullición. ¿Cuál será la temperatura en grados Celsius? Y por último, el nitrógeno líquido está a una temperatura de menos 196 Fahrenheit. ¿Cuál será la temperatura en Kelvin? Recuerden utilizar la tabla que ya copiaron y si no, regresen el video para poder observar la tabla de conversiones. Y si necesitan la tabla de conversiones, me la solicitan, por favor. Y les agradezco mucho la atención prestada. En la próxima sesión veremos el cierre del segundo parcial. El segundo parcial es demasiado corto, porque el tercer parcial es bastante extenso. Así que luego les estaré preguntando si van a querer el examen con la primera clase de electrostática, que es el tercer bloque, o solamente las dos clases de calor y temperatura. Así que la próxima sesión veremos el cierre del bloque con mecanismos de transferencia de calor. Muchas gracias, que tengan bonita semana.